Hola, seguimos con las distancias. Vamos a ver otros casos que pueden presentarse. Distancia entre dos planos. Bueno, primero vemos la posición relativa. Si los planos son coincidentes, pues aquí no hay distancia entre ellos, la distancia es 0. Si los planos son paralelos, aquí sí hay una distancia y es esta de aquí, la que va siempre en perpendicular, no puede ir inclinada, es esta de aquí. ¿Cómo hallamos esta distancia? Pues podemos coger y tomar un punto de uno de los planos y entonces nos quedaría la fórmula del caso anterior, distancia de un punto al otro plano. ¿Vale? Así sencillamente se resuelve. Distancia de un punto de un plano al otro plano, con la fórmula del caso anterior. Y en el caso de que los planos sean secantes, que los planos se cortan formando una recta, pues como dijimos que la distancia es siempre la mínima, pues aquí la distancia es 0, porque si mide por aquí hay una distancia, aquí es menor, aquí es menor, aquí es menor, pero donde la distancia es mínima es cuando se cortan. Aquí la distancia entre los dos planos, en la recta de corte, la distancia es 0, pues esa sería la distancia, la mínima, y no hay que calcular nada. Pasamos a dos casos más que nos quedan. Distancia entre dos rectas. Bueno, si las rectas son coincidentes, evidentemente la distancia es 0. Si las rectas son paralelas, vamos a tomar un punto de una de las rectas y vamos a calcular la distancia de ese punto a la otra recta. ¿Vale? Se transformaría en distancia de un punto a una recta. Que eso lo vimos en la secuencia anterior, que se hacía con un paralelogramo. ¿Vale? Con el área del paralelogramo. Siguiente caso, que las rectas sean secantes. Pues si las rectas sean secantes, la distancia entre las dos es 0, porque es la mínima distancia. Por aquí hay más distancia, pero eso no se considera la distancia, es la mínima y la mínima es 0. Este es el caso que es un poco más difícil, el caso de distancia entre dos rectas que se cruzan en el espacio. Aquí es un poco complicado porque vamos a hacer un paralelepípedo en el espacio y ese paralelepípedo se forma con el vector dirección de una de las rectas, el vector dirección de la otra recta y un vector que une un punto de cada recta, ¿vale? El vector PQ que une un punto de cada recta. Entonces resulta que nosotros sabemos hallar el volumen del paralelepípedo, que lo vimos en el tema de vectores y era el producto mixto de tres vectores, que se hacía con el determinante y daba un número. Eso, haciendo el producto mixto de esos tres vectores que he nombrado, hallamos un volumen. Pero nosotros sabemos siempre que en un paralelepípedo se cumple que el volumen es la altura del paralelepípedo por el área de la base. El área de la base también sabemos calcularla con el módulo del producto vectorial y la altura es precisamente la distancia que nosotros queremos calcular, porque la altura va siempre en perpendicular y es la mínima distancia. Entonces nosotros queremos hallar la altura, pues despejamos de esta fórmula de aquí, del volumen del paralelepípedo, despejamos la altura y nos queda esto de aquí. La altura deseada es el volumen del paralelepípedo, que es el producto mixto, partido por el área de la base, que es el módulo del producto vectorial. Este caso es un poco complicado, hay que ir teniendo cuidado con lo que se coge, pero vamos, en caso de que nos lo pongan, pues no queda más remedio que hacerlo así. Y ya para finalizar, la distancia que nos queda es la distancia de una recta a un plano. Pues si la recta está contenida en el plano, aquí evidentemente la distancia es 0. Si la recta es paralela al plano,
La distancia es esta perpendicular de aquí y podemos hallarla utilizando cosas anteriores. Tomamos un punto de la recta y podemos hacer la distancia de un punto a un plano. Esa era la fórmula conocida que se utiliza muchísimo, distancia de un punto a un plano. Esa seguro que sí os la van a poner. Y finalmente, cuando la recta y el plano se cortan, que son secantes, ¿cuál sería aquí la distancia? Pues si vemos aquí hay una distancia, aquí va disminuyendo, 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 pero la distancia mínima es cuando se cortan. Entonces en este caso lo que se toma por distancia es la mínima, la distancia sería 0. Bueno, voy a hacer un ejercicio de este último caso, distancia de recta a plano. A ver cuál de los tres nos encontramos. Porque primero hay que ver, como siempre, la posición relativa. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una recta y un plano y nos piden la distancia. Bueno, pues en primer lugar vamos nosotros a ver en qué posición nos encontramos. Pues tenemos que ver la posición relativa. Y esto que lo dimos hace dos apartados, pues tenemos que ver qué pasa con los vectores, el normal del plano y el de dirección de la recta. Había que ver si estos dos vectores eran perpendiculares o no. Eso es lo primero para distinguir casos. Bueno, vamos a poner esos vectores, vamos a escribirlos, ¿vale? Aquí el vector normal del plano, como siempre los coeficientes de x y z. 1, menos 3 y menos 1. Vector normal del plano. De la recta le podemos sacar el punto. Esta recta está puesta en forma continua. Pues en forma continua sabemos que el punto es siempre lo que acompaña a la coordenada x y z, pero cambiada de signo. Entonces el punto aquí es el 3, 1 y menos 2. Ya tenemos el punto. Y el vector dirección era siempre lo que aparece en el denominador con su signo como está. El vector de dirección es el 5, 2, menos 1. Entonces, para ver la posición relativa tenemos nosotros que ver si estos dos vectores son perpendiculares o no. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si el vector normal es perpendicular al de dirección. ¿Y esto cómo se veía? Pues se veía haciendo el producto escalar y viendo si daba 0 o no daba 0. Pues vamos a hacer el producto escalar, que era el del punto gordo. Vamos a poner los correspondientes vectores y los multiplicaremos escalarmente. Producto escalar quiere decir que al final nos tiene que dar un número. 1 por 5, 5, menos 3 por 2, menos 6 y menos 1 por menos 1, más 1. Haciendo estas cuentas, 5 más 1, 6, menos 6 da 0. Da 0. Entonces eso quiere decir que son perpendiculares estos vectores. Pues entonces eso solo podría ser que la recta y el plano son coincidentes o paralelos. Porque aquí es cuando son perpendiculares, ¿eh? Tendríamos o este caso, la recta dentro del plano, o este caso de aquí, la recta paralela al plano. Claro, porque aquí el vector normal del plano es perpendicular a la recta. Y aquí también el vector normal perpendicular a la recta. Estamos en uno de estos dos casos. ¿Cómo comprobamos cuál de los dos es? Pues vamos a tomarnos el punto de la recta y vamos a probar si pertenece al plano o no. Claro, si el punto de la recta pertenece al plano, estaríamos en este caso. Y si el punto de la recta
P no pertenece al plano, estaríamos en este. Claro, porque aquí tenemos P y aquí tenemos el plano. Entonces, el punto de la recta aquí está dentro. Vamos a comprobarlo. Pues entonces vamos a sustituir el punto de la recta, el P lo vamos a sustituir en la ecuación del plano, a ver si la cumple. Empezamos a sustituir, en la X ponemos un 3. Bueno, voy a poner aquí lo que vamos a hacer. Vamos a ver si P pertenece al plano. Pues vamos sustituyendo las coordenadas de P en el plano. Sería 3 menos 3 por 1 menos 2 más 6. Vamos a ver lo que obtenemos aquí. 3 menos 3 más 2 más 6. Esto sale 0 y 6 más 2, 8. Eso nos ha salido 8. Y 8 no es igual a 0. O sea, P no cumple la ecuación del plano. Entonces, esto nos está diciendo que la recta es paralela al plano. Esta es la posición, recta paralela al plano. Ya tenemos la posición. ¿Y cómo calculamos la distancia? Pues para calcular la distancia podemos aprovechar ese mismo punto y hacer la distancia de un punto a un plano, que esa era una fórmula que es muy sonada, distancia de un punto a un plano. Entonces, la distancia del punto al plano la vamos a hacer por la fórmula. Y eso va a coincidir con la distancia de la recta al plano. La fórmula llevaba valor absoluto y vamos a sustituir el punto en el plano. Bueno, eso casi lo tenemos hecho aquí. Es prácticamente lo que hemos hecho aquí. Bueno, voy a volver a hacerlo, pero sé que me va a dar 8, ¿vale? Sería 3 menos 3 por 1 menos 2 más 6. Y debajo llevaba siempre el módulo del vector normal del plano, que sería el vector normal del plano, lo tenemos aquí, sería 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Hacemos estas cuentas, lo de dentro sabemos que da 8 y debajo me va a dar la raíz de 1 más 9 más 1. Esto sería 8 y raíz de 11. Pues esta sería precisamente la distancia que estamos buscando. 8 partido raíz de 11. Si queremos podemos racionalizar, ya que sabemos que las raíces en el denominador no son convenientes. Si racionalizamos sería 8 raíz de 11 y debajo raíz de 11 por raíz de 11 me quedaría 11 nada más. Y esto, si lo hacemos con calculadora, sale aproximadamente 3,32. Pues esto de aquí sería la distancia que yo estaba buscando.